Bueno, pues en esta clase vamos a repasar una cosa que se nos quedó en el tintero el último día, que son las características de las células vegetales y animales, las que permiten diferenciar unas de otras. Y después vamos a hablar de la pared celular vegetal y de la membrana plasmática. Venga, en primer lugar vamos a ver cuáles son las características que diferencian las células vegetales de las animales. La primera característica que tenemos es que las células vegetales pues tienen pared celular. Esa pared celular, como vamos a ver ahora, sirve tanto para proteger a la célula, protección de los organismos patógenos y también para evitar que la célula estalle por ósmosis, y también la pared celular pues permite que la célula tenga la célula vegetal tenga una cierta rigidez. En cierto modo es como si fuera un papel de esqueleto. Además, las células vegetales poseen unos orgánulos exclusivos vegetales que son los plastos. Los plastos son de diversos tipos. Los cloroplastos son los que se encargan de realizar la fotosíntesis, y los plastos sin pigmentar, que se llaman leucoplastos, pues se van a encargar del almacenaje de sustancias, y son orgánulos exclusivos vegetales. Además, las células vegetales se caracterizan por tener una gran vacuola que, como veis aquí, ocupa pues típicamente la mayor parte de la célula. Esa vacuola almacena agua y sales minerales y tiene un papel osmótico, porque esa vacuola, al ocupar la mayor parte de la célula, se llena de agua, se hincha y es la que presiona a la célula para estar turgente. Y por último, otra característica importante de las células vegetales es que su citocinesis es compleja. ¿eh? En vez de ser una citocinesis donde simplemente las células, cuando la citocinesis, que es la división celular, en vez de ocurrir como las células animales, que simplemente las células se estrangulan por su zona más o menos ecuatorial, dando lugar a las células hijas. En el caso de las células vegetales, al tener pared celular, pues la citocinesis es un proceso un poquito más complejo, que requiere de la formación de un nuevo tabique de pared y que vamos a estudiar enseguida. Además, otra diferencia que tiene que ver con la división celular es que en las células animales los microtúbulos del uso acromático se forman a partir de los centriolos. Sin embargo, en las células vegetales, esos microtúbulos de uso acromático se forman, por supuesto, también para que se sitúen los cromosomas sobre ellos, pero no a partir de centriolos, sino bueno, a partir de regiones de la célula formadoras de microtúbulos, pero sin que existan centriolos. Y por otro lado, las células animales se caracterizan porque carecen de vacuolas vegetales. Y cuando hablo de vacuolas vegetales, utilizo este término porque algunas veces determinadas estructuras de almacenamiento que aparecen en las células animales se les llama vacuolas, pero no tienen nada que ver con la vacuola vegetal, en el sentido que no tienen un papel en la turgencia de la célula ni nada por el estilo, sino simplemente en el almacenamiento de sustancias. Además, las células animales presentan centriolos para formar los microtúbulos y la citocinesis es por estrangulamiento. Bueno, vamos a empezar a hablar de la pared celular vegetal. La pared celular vegetal es una cubierta que rodea la célula rígida y que, como ya hemos dicho, sirve a la célula para protegerla tanto de procesos osmóticos como de patógenos, y también para darle una cierta rigidez. Es importante que tengamos en cuenta que la pared celular es una estructura inerte, es decir, no participa de forma activa en la entrada ni en la salida de sustancias. Digamos que no es una estructura activa, sino que es una estructura pasiva. Está formada por tres tipos de sustancias: pectina, celulosas y hemicelulosas, y en determinadas células pueden aparecer o no
otras sustancias como son la cutina, que aparece en la superficie libre de las células. Típicamente esto ocurre en las partes verdes del vegetal, por ejemplo en las hojas, las partes libres de la célula, es decir, las que están en contacto con el exterior, se recubren de cutina, que es una cera impermeabilizante, que lo que va a hacer es impedir la evapotranspiración, impedir que la célula pierda agua. Por otro lado, otra sustancia que puede modificar la pared celular es la lignina. La lignina, que es la que forma la leña de los vegetales, lo que hace es endurecer la pared celular para darle aún más rigidez y permitir, bueno, pues que la planta alcance grandes alturas. Y por otro lado, la suberina es la sustancia que forma el corcho. Cuando aparece suberina en la pared celular, pues impermeabiliza la célula. Es importante destacar que la célula, tanto cuando se lignifica como cuando se suberifica, como estas sustancias recubren totalmente a la célula, pues la célula muere. Y es importante que sepamos también que la pared celular se origina durante el proceso de la citocinesis, de la división celular. Vamos a ver precisamente ahora cómo. Bueno, aquí tenemos la primera parte del proceso de formación de la pared celular. Esto ocurre de la siguiente manera. Se forman en la zona ecuatorial de la célula, arrastrados por estructuras del citoesqueleto celular, pues se dirigen a la zona ecuatorial una serie de vesículas. Estos son vesículas del complejo de Golgi. Estas vesículas del complejo de Golgi, que es un orgánulo que estudiaremos más adelante, van a contener en su interior pectina. ¿Vale? La pectina, digamos que es la sustancia inicial a partir de la cual se va a formar la pared celular. Estas vesículas, cuando se dirigen a la zona ecuatorial, se van fusionando, son vesículas de membrana, es decir, están formadas, son vesículas que vienen del complejo de Golgi. El complejo de Golgi es un órgano de membrana, y la membrana que lo recubre es una membrana con la misma estructura y características de la membrana plasmática, es decir, una bicapa de lípidos anfipáticos, etc. Estas vesículas se unen unas a otras y van formando una vesícula cada vez más grande que se extiende por la zona ecuatorial, que recibe el nombre de fragmoplasto. Hasta que finalmente esa vesícula alcanza los extremos de la célula y la membrana de esa vesícula pasa a formar parte a incorporarse a lo que sería la membrana celular de cada una de las dos células hijas. Esta sería la primera fase en la formación de la pared celular. La estructura que queda limitada por las dos membranas, por esta membrana y por esta, y en el interior la pectina, es lo que recibe el nombre de lámina media. A partir de la lámina media se va a formar la pared primaria. Simplemente en esa pectina se van a depositar fibras de celulosa y hemicelulosa. Estas fibras, estas microfibrillas, van a tener una estructura desordenada. Esto es muy importante porque al tener una estructura desordenada no son tan rígidas y permiten que la célula crezca. Es decir, permiten que la célula, cuando presione, precisamente por entrada de agua, por endósmosis, pues eso va, digamos, presionando a la pared y la va haciendo crecer, y esa pared puede deformarse debido a que está constituida por fibras desordenadas. Una vez que se ha formado la pared primaria, entre la pared primaria y la membrana plasmática se deposita una segunda capa de celulosa que formaría la pared secundaria. Esa pared secundaria se caracteriza porque ahí la celulosa, a diferencia de la pared primaria, se va a depositar en microfibrillas ordenadas. Y esto le va a dar una gran rigidez, pero por otro lado va a impedir a partir de ese momento el crecimiento de la célula. Como vemos, pues al final la estructura de la pared quedaría más o menos como vemos aquí. Es decir, tendríamos la membrana plasmática, que sería esta de aquí. Después tendríamos la pared secundaria, la pared primaria y la lámina media.
¿vale? Es decir, tendríamos la lámina media sobre la cual se formó la pared primaria y sobre esa pared primaria, entre la pared primaria y la membrana, se forma la pared secundaria, ¿vale? Es decir, las estructuras de la pared secundaria se depositan sobre la pared primaria. Además, entre las células, entre células vecinas, pueden aparecer punteaduras. Las punteaduras son estructuras de comunicación. Esto que tenemos aquí sería una punteadura. Entonces aquí tenemos, bueno, pues la estructura que acabamos de ver. Tenemos la lámina media, ¿vale? Y las paredes celulares. La pared celular de una célula, la pared celular de otra célula y la membrana plasmática de cada una de las dos células. Bueno, pues en estas estructuras tenemos zonas que se llaman plasmodesmos, que son zonas donde la pared y la membrana quedan interrumpidas, de tal manera que hay un canal de comunicación. Ese canal de comunicación está ocupado por unos túbulos que se llaman desmotúbulos, que derivan de un orgánulo de membrana, que también estudiaremos, que es el retículo endoplasmático. ¿Vale? Las zonas de la punteadura que no están perforadas, estas zonas de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, las zonas que están ocluidas, se llaman membranas oclusivas. Bien, vamos a hablar de la membrana plasmática. La membrana plasmática es una estructura que, como ya sabemos, está formada, su arquitectura básica es una bicapa de lípidos anfipáticos, que serían fosfolípidos, glucolípidos y colesterol. Si recordáis, cuando estudiamos los lípidos anfipáticos, vimos que cuando se suspenden en agua y se agitan, pues forman estructuras para permitir que las colas hidrófobas excluyan el agua y las cabezas polares estén en contacto con el agua. Y una de las estructuras que formaban eran los liposomas. Esos liposomas eran unas esferas, unas vesículas formadas por una bicapa lipídica. Bueno, pues esta estructura de liposoma sería la arquitectura básica, como veis aquí, de la membrana. A esa estructura básica de lípidos anfipáticos se le añaden una serie de proteínas, que son básicamente de dos tipos. Proteínas periféricas, que se sitúan sobre una de las caras de la membrana, como puede ser esta o esta, y proteínas integrales, que son proteínas que atraviesan la membrana de lado a lado. Estas proteínas, además, muchas de ellas tienen porciones glucídicas, es decir, son glucoproteínas, ¿vale? Las glucoproteínas aparecen en las dos caras de la membrana, pero son más abundantes en la cara externa, como vemos aquí. ¿Por qué? Porque tienen funciones de reconocimiento celular, es decir, de reconocimiento entre células y de reconocimiento entre la célula y determinadas sustancias, como pueden ser, por ejemplo, las hormonas peptídicas. Las hormonas peptídicas actúan sobre sus células dianas. Sabéis que una hormona se libera al torrente circulatorio y esa hormona actúa sobre unas células determinadas del organismo y sobre otras no. ¿Qué es lo que permite que actúe sobre unas células sí y otras no? Pues que esa hormona peptídica va a tener sitios de unión específicos a estas glucoproteínas características que aparecen en la cara externa de la membrana. El modelo de mosaico fluido nos explica cómo es la estructura y la dinámica de la membrana. Se debe a Singer y Nicholson, y lo que nos dice, bueno, pues lo que hemos visto hasta ahora, que la membrana está formada por una bicapa de lípidos anfipáticos con proteínas integrales periféricas y glúcidos que se asocian con esas proteínas formando glucolípidos. Pero además nos dice que la membrana se encuentra en estado fluido. Estado fluido significa que permite el movimiento de sus componentes, es decir, sus componentes no están quietos, sino que se pueden mover. Esos componentes se pueden mover de forma lateral, dando lugar a difusión lateral, pueden rotar, o también
pueden, siendo un movimiento un poco menos frecuente, pero que también se produce en la membrana, tienen movimientos de flip-flop, que es cuando los lípidos se voltean, es decir, este lípido y este lípido que está aquí, este se voltea, pasa a estar en este lado y este pasa a estar en este otro. A ese movimiento se llama flip-flop, ¿vale? El hecho de que la membrana se encuentre en estado fluido lo debemos en gran parte al colesterol. ¿Por qué? Porque el colesterol se sitúa por aquí entre los lípidos, entre las colas de los lípidos, como lípido anfipático que es, pues se inserta por aquí en medio entre el resto de lípidos. Y al insertarse en medio de esos lípidos, digamos que inmoviliza las cadenas insaturadas de estos lípidos, las inmoviliza, reduce su movilidad de tal manera que las hace, vamos a decir, por un lado, más sólidas, pero a la vez, al interponerse en medio, las deja suficientemente separadas para que sean también lo suficientemente líquidas. Es decir, que la membrana ni es sólida ni es líquida, sino que tiene una estructura que le permite mantenerse como cubierta de la célula, pero permitiendo el movimiento en su interior. Bueno, en la membrana pueden aparecer determinadas diferenciaciones. En primer lugar, vamos a hablar de las microvellosidades o microvilli. Las microvellosidades son repliegues de la membrana plasmática. Son características de las células del intestino. En el intestino, las células del intestino, que podrían ser estas de aquí, estas serían células del epitelio intestinal, esta parte que está en amarillo sería la parte de la célula que mira al interior del intestino. Como todos sabemos, la función del intestino, o una de sus funciones principales, es absorber nutrientes. Es decir, permitir que los nutrientes que están por aquí, que se encuentran por aquí, en el interior del intestino, atraviesen la célula y se metan en los vasos sanguíneos que estarían por aquí. Para facilitar esto, pues hay varias estrategias, algunas que habréis estudiado el año pasado, ¿no? Como que el intestino tiene unos repliegues internos, además es muy largo y se encuentra muy convolvulado, es decir, se trata de aumentar la superficie de absorción. Y una de las estrategias para aumentar la superficie de absorción es que el polo apical de estas células, que sería esta zona, la que está en contacto con la luz, con el interior intestinal, la membrana está replegada, formando unas digitaciones, así como si fueran dedos de guante, como veis aquí, formando como dedos de guante, lo cual le permite aumentar muchísimo la superficie de absorción. Eso es lo que respecta a las microvellosidades. Siguiendo en estas células, en las células intestinales aparecen también otro tipo de diferenciaciones que serían las uniones estrechas. Las uniones estrechas aparecen también en las células intestinales y son uniones oclusivas que impiden que el contenido del intestino pueda pasar por entre estas células. Digamos que es una especie de sutura que presentan las células en esta zona, para, digamos, dejar el espacio entre las dos células, lo dejan bloqueado para que no puedan atravesarlo las sustancias. Esta sería la estructura de una unión estrecha, ¿vale? Venga, otra estructura, otra diferenciación de la membrana plasmática son los desmosomas. En este caso, los desmosomas son uniones mecánicas entre dos células, lo vemos aquí, esta sería la membrana de una célula, la membrana de otra célula, y aquí hay unas placas de adhesión proteicas y unas estructuras de proteína que permiten la adhesión, es decir, permiten que estas dos membranas se peguen, de tal manera que queden las células unidas mecánicamente, pero ojo, en este caso, esta unión no es una unión oclusiva, es decir, no es una unión que impida el paso de sustancias por aquí, simplemente es una unión en la que las dos células permanecen atadas mecánicamente.
Y un tercer tipo de diferenciación son las uniones comunicantes. Las uniones comunicantes, estas son uniones entre dos células que permiten el paso de sustancia de una célula a otra. Como veis, esta sería la membrana de una célula, la membrana de otra célula, y entre esas dos células hay una serie de proteínas que se llaman conexonas que forman un canal de comunicación, una especie de túnel, unos túneles que comunican una célula con la otra. Bueno, pues vamos a ver ahora que sabemos cómo es la membrana, vamos a ver cuál es su papel, cómo funciona. La membrana se define siempre como una barrera de permeabilidad selectiva. Y esta definición nos está diciendo realmente para qué sirve. Porque nos está diciendo que la membrana es una barrera, es decir, es un límite de la célula, limita a la célula. Es de permeabilidad, significa que, aunque es un límite de la célula, permite la entrada y salida de sustancias, permite el tráfico de sustancias. Y esa permeabilidad es selectiva. Esto quiere decir que no cualquier sustancia entra y sale de la célula, solo entran o salen de la célula aquellas sustancias que a la célula le interesa que salgan. Es decir, la membrana, a diferencia de la pared celular, no es una estructura pasiva e inerte, sino todo lo contrario. Es una estructura activa y, como vamos a ver, está muy viva. Es decir, en la que aparecen una serie de procesos que permiten que a la célula entren y salgan determinadas sustancias y que otras sustancias ni entren o no salgan. Es decir, que las sustancias pasen o no pasen en función de lo que a la célula le interese. Para conseguir eso, para conseguir que las sustancias pasen de un lado a otro de la célula, solo aquellas que a la célula le interesan, pues para eso la célula va a tener una serie de procesos de transporte a través de membrana que vamos a estudiar ahora. Y esos procesos de transporte a través de membrana son los que determinan que la composición del medio intracelular y el extracelular sean netamente diferentes. Bueno, vamos a ver aquí cuáles son los principales procesos de transporte a través de membrana. En principio, los procesos de transporte a través de membrana los vamos a dividir en dos tipos: el transporte pasivo y el transporte activo. En el transporte pasivo no hay gasto energético, es decir, es un transporte que ocurre a favor de, veo que no ha salido aquí, a favor de gradiente. ¿Qué es esto a favor de gradiente? Pues que las sustancias se mueven según su tendencia en función de la concentración, es decir, se mueven en función de su gradiente químico. ¿Qué es esto? Que las sustancias se mueven, como ya sabemos, de donde hay más concentración a donde hay menos. Esto es una tendencia natural, es decir, las sustancias tienden a moverse en una disolución, como ya vimos en el primer tema, de donde hay más a donde hay menos. Por lo tanto, cuando la célula necesita que una sustancia se mueva de donde hay más a donde hay menos, pues no necesita gastar energía, sino lo único que tiene que hacer es dejar que aquello ocurra. Por eso es un fenómeno pasivo y que no gasta energía. Cuando las sustancias están cargadas, cuando las sustancias son sustancias cargadas, como pueden ser iones, aquí hay una pequeña modificación, y es que las sustancias se mueven de un sitio a otro no solo en función de la concentración, que sería el gradiente químico, sino también en función de su carga eléctrica. Es decir, una sustancia está cargada positivamente, tenderá a marcharse hacia una zona donde la densidad de carga sea negativa. A eso lo llamamos gradiente eléctrico. Y cuando una sustancia no cargada se mueve de un sitio a otro a favor de gradiente, lo hace a favor de gradiente químico. Mientras que cuando una sustancia cargada se mueve de un sitio a otro a favor de gradiente, a favor de gradiente, lo hace a favor de gradiente electroquímico. Quiere decir que lo hace a favor del compromiso entre las dos tendencias, la tendencia de moverse hacia donde haya menos concentración y la tendencia a moverse hacia donde la densidad de carga sea opuesta a la carga que tiene la célula.
Bueno, pues ese transporte pasivo tiene básicamente tres modalidades. Por un lado estaría la difusión simple. La difusión simple simplemente pues consiste en eso, en que hay una serie de sustancias sin carga que se van a mover de un lado a otro de la membrana simplemente a favor de gradiente químico, es decir, donde hay más a donde hay menos. ¿Vale? Esto va a ocurrir con sustancias polares de pequeño tamaño, como son el agua y sustancias polares muy pequeñas, y también va a ocurrir con las hormonas esteroideas y otras sustancias apolares. ¿Vale? Van a atravesar la membrana, o pueden atravesar la membrana de esta manera, simplemente atraviesan la bicapa lipídica pues en función de su concentración. Después tenemos la difusión simple mediada por proteínas de canal. En este caso se trata también de un proceso de difusión simple, pero en este caso las sustancias se van a mover a través de un túnel, de un canal proteico, y esto va a ocurrir para los iones. Y los iones, lógicamente, como son sustancias cargadas, se van a mover en función de la concentración, pero también en función de la carga. Es decir, se van a mover a favor de gradiente electroquímico. Y por último tenemos la difusión facilitada. La difusión facilitada se da con sustancias de tamaño en general más grande, sustancias polares con carga, y sustancias apolares de cierto tamaño. En este caso también se mueven a favor de gradiente químico o electroquímico, y esto ocurre facilitado por unas proteínas transportadoras que se van a unir a la sustancia que se va a transportar, se unen de forma espontánea a esa sustancia. Al unirse a la sustancia cambian su conformación, cambian su estructura, y al cambiar su estructura estas proteínas de membrana consiguen que la sustancia pase al otro lado. Hay que dejar muy claro que este proceso es un proceso pasivo, que estas sustancias se unen a la sustancia a transportar, lo hacen de forma espontánea, es decir, sin gasto energético, y esta unión provoca también de forma espontánea un cambio conformacional en la proteína, que cambia entre dos estados que se suelen llamar ping y pong, ¿vale? Y al cambiar al otro estado, al cambiar su conformación, consigue que la sustancia pase al otro lado. Esto, si lo comparáramos con unas puertas giratorias, pues podríamos decir que la difusión facilitada es como una puerta giratoria de un banco, pero una puerta sin motor, en la que las personas entran o salen. Bueno, pues vamos a suponer que hay un altercado en el interior del banco, y entonces las personas son empujadas y empujarían la puerta, y la puerta de forma espontánea cambiaría, se uniría a la persona, cambia su conformación y lleva a la persona al otro lado, pero sin ningún gasto energético. Es decir, digamos que la puerta se mueve espontáneamente porque hay una corriente que la impulsa a moverse. Sería un símil un poco burdo, pero para que lo entendáis y no lo confundamos con otros procesos que vamos a ver ahora. Venga, por otro lado, el transporte activo, aquí sí, las sustancias se mueven de un lado a otro gastando energía. Energía que procede de la desfosforilación del ATP en ADP. Es decir, el ATP pierde un fosfato, y con la energía que se libera en esa desfosforilación se produce el transporte. Tenemos básicamente tres modalidades. La primera es la bomba ATPasa, ¿vale? Estas bombas ATPasa se utilizan para transportar en contra de gradiente, es decir, sustancias que se van a mover de donde hay menos a donde hay más, lo cual no es una tendencia natural, por eso tenemos que gastar energía, o bien sustancias que se van a mover desde sustancias cargadas que se van a mover a lugares que tienen su misma densidad de carga. Por lo tanto, es un movimiento, digamos, que no está facilitado, sino que tenemos que gastar energía para que ocurra, que no es espontáneo. ¿Vale? La bomba ATPasa básicamente se utiliza para transportar en contra de gradiente determinados iones, glucosa, algunos aminoácidos, en fin, hay muchas sustancias que cuando se mueven en contra de gradiente, sea para entrar o salir de la célula, lo hacen usando una bomba ATPasa.
Y la bomba TPasa básicamente está formada también por una proteína integral, que es una proteína transportadora de membrana, ¿m? Pero en este caso, cuando la sustancia a transportar se une a la ATPasa, la ATPasa produce la desfosforilación del ATP en ADP, y al producirse la desfosforilación, esa energía es la que provoca un cambio de conformación en la proteína y la sustancia pasa al otro lado. Si os fijáis, hay una diferencia clara entre este sistema de transporte y este que hemos visto aquí, y es que aquí, para que la proteína cambie de conformación, es necesaria la energía del ATP. Siguiendo con el ejemplo burdo que hemos puesto antes, podríamos decir que la bomba TPasa es una puerta giratoria pero con motor, ¿vale? De tal manera que a ti te va a arrastrar de un lado a otro de dentro del banco o afuera del banco, pero lo va a hacer sin que nadie la empuje, lo va a hacer de una forma no espontánea, sino gastando energía. Y los otros dos procesos de transporte activo serían la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis es una formación de una vesícula a partir de la membrana plasmática, de tal manera que con esto la célula consigue englobar e introducir en el interior de la célula partículas de gran tamaño. La endocitosis se utiliza para partículas de tamaño muy grande y tiene básicamente dos variantes: la fagocitosis, que serían para las partículas de mayor tamaño, y la pinocitosis, que serían para partículas líquidas. Y aquí en la pinocitosis hay que distinguir a su vez dos modalidades: una que es inespecífica, es decir, que sirve para entrar en la célula todo tipo de sustancias, y otra que es específica, en la que hay unos receptores específicos de la sustancia a transportar. Y por último, la exocitosis sería el fenómeno inverso. Aquí en este caso la célula forma una vesícula, y esa vesícula de membrana se dirige hacia la membrana plasmática, se fusiona con ella, se integra en la membrana plasmática liberando su contenido al exterior. Esto se utiliza básicamente para restos celulares que la célula tiene que eliminar, o también para sustancias de secreción. Por ejemplo, pues muchas proteínas de secreción que producen las células se producen a nivel de vesículas del complejo de Golgi, que como ya veremos salen de la célula por exocitosis. Y con esto pues hemos terminado la clase de hoy.